¿Eres docente y ahora mismo estás disfrutando de tus vacaciones? Pues escúchame bien porque ahora tendrás una oportunidad que no tendrás dentro de unas semanas. Y es que ahora estamos a final de agosto, principio de septiembre y estarás descansando. Pero cuando vuelva esa jornada laboral a mediados de septiembre, vas a tener que volver a dar clases, vas a tener que explicar para un número de alumnos importante, vas a tener que volver a hablar en un aula relativamente amplia, dar instrucciones, repetir en muchas ocasiones la misma información porque habrá alumnos que no comprendan el tema. Vas a tener que hablar por encima del murmullo de los alumnos en clase y eso va a hacer que repentinamente pases de una voz que se usa en vacaciones de una forma normal a una voz donde se va a abusar porque se va a convertir de forma repentina en herramienta de trabajo. Pero, ¿y si en lugar de esperar a comenzar las clases para ver cómo se comporta tu voz en ese inicio de curso, empezarás a prepararla con tiempo? Igual que un deportista no espera al día de la competición para ver cómo da de sí, sino que empieza su entrenamiento mucho antes para preparar su condición física para ese evento importante, tú también puedes empezar a preparar tu voz para que no te pille de golpe y porrazo ese inicio de curso. Hoy quiero enseñarte un preentreno vocal muy sencillo para que puedas empezar a ponerlo en práctica desde ya y así tengas tu voz un poquito más preparada para ese inicio de la clase. Quédate hasta el final porque te voy a proponer un plan de entrenamiento de 7 días. Vamos a empezar con algo muy sencillo. ¿Por qué ahora, final de agosto, principios de septiembre? Porque ahora digamos que estás usando tu voz de una forma normal de diario. Conversaciones simples, no tener que gritar mucho, no tener que hablar durante las 6, 8 horas lectivas, no tener que proyectar esa voz para un grupo de alumnos y ese paso de hablar de una conversación, digamos, habitual, a pasar a ser tu voz la herramienta principal de tu trabajo, va a hacer que necesites aprender y prepararla para que no se lleve, digamos, un cambio muy brusco y no te vaya a afectar a la calidad de tu voz. En unas semanas vas a pasar de hablar relativamente poco a tener que hablar durante 6-8 horas. De hablar para un par de personas cercanas a tener que proyectar la voz para un grupo amplio de alumnos. De hablar de un tú a tener que hacer que tu voz sobresalga por encima del murmullo de un grupo de alumnos. Por eso esta fecha es el momento perfecto para empezar a preparar tu voz. Esto no quiere decir que tengas que hacer un entrenamiento exhaustivo y riguroso. Simplemente incorporando pequeños cambios, pequeños ejercicios en tu día a día, puedes ir preparando tu voz para este cambio brusco que va a sufrir en relativamente pocas semanas. Quédate bien con esta frase. No quiero que esperes al inicio de curso para empezar a cuidar esa herramienta tan importante de trabajo que vas a necesitar todos los días. ¿Qué va a cambiar realmente al inicio de curso en septiembre? Tienes que llegar a clase, saludar a los alumnos, pedir que se sienten y que mantengan el orden, explicar el temario, mandar a callar a algunos, volver a explicar el temario para esos alumnos que no hayan comprendido la lección, poner cierto orden, hablar en un espacio más grande. Y ahora piensa en tus vacaciones, cómo has estado utilizando tu voz en estos días que has tenido, ni siquiera estos días, en estos meses que has tenido de descanso. ¿Ves la diferencia? Por eso ahora es el momento de empezar a prepararte
para que tu voz no se resienta y no perciba ese cambio brusco que la puede afectar de una forma bastante importante. Y aquí viene un error que ocurre con muchísima frecuencia, y es que como tu voz ha estado funcionando en perfectas condiciones durante tus vacaciones, das por hecho que va a responder igual a la hora de empezar este curso, pero no, el uso que has hecho de ella en vacaciones ni por asomo será el que vas a hacer cuando empiecen tus clases. Por eso ahora es el momento perfecto para empezar a entrenarla y que responda al 100% sin que se vea afectada de ninguna manera, que además va a hacer que no repercuta en la realización de tu vida laboral. Así que ya te propongo el primer ejercicio de preentreno vocal, y es empezar a entrenar esa voz para que vayas hablando durante periodos más largos de tiempo. Pero cuidado, esto no significa que te pongas así a hablar por hablar. Simplemente una conversación que a lo mejor podía ser un poquito más corta, conviértela en una más larga, o si vas a leer, lee en voz alta, o incluso puedes hacer una simulación como si fueras a dar una clase corta. Ojo, siempre ten presente que todo esto lo tienes que realizar desde la comodidad. Si sientes que la voz se cansa, se te tensa la garganta, la voz se pone más ronca o más áspera, porque tendríamos que realizar otro tipo de tareas. El objetivo en este caso es preparar la voz, no ponerla a prueba. Siempre ten como referencia a ese deportista. El primer día de entrenamiento no levanta todo el peso que puede cargar, sino que progresivamente va aumentando el peso y los tiempos de entrenamiento para preparar su músculo para llegar luego a su objetivo final. En nuestro caso va a ser el mismo. Aumentamos progresivamente los tiempos de esa conversación sin llegar a perder la comodidad para ir preparando el cuerpo para esa futura situación que será impartir clases. Preentreno número 2. Trabaja una emisión cómoda. Pero ojo, no existe el ejercicio mágico que te haga tener una voz sana y sin problemas. Podemos empezar, por ejemplo, realizando un fonema M, que nos va a servir también como calentamiento de nuestras cuerdas vocales, además de ser un fonema nasal que va a ayudar a proyectar y a impostar la voz. Tenemos que sentir que ese fonema, ese sonido M, nos resuene en la cara y nos, digamos, aporte una pequeña vibración. Y nunca jamás termines de realizar el fonema habiendo gastado el aire hasta el final. Siempre realízalo en un volumen que te resulte cómodo y que cuando lo acabes nunca tengas la necesidad de realizar una inspiración profunda. Eso significa que has consumido más aire del que deberías a la hora de hacer esa emisión. Y siempre ten presente una cosa: el objetivo no es tener una voz más fuerte, es una voz más sana que nos permita ser más eficientes en su uso para que no se vea ni forzada ni afectada. Ejercicio de preentreno número 3. Practica la proyección y no el grito. ¿Qué significa proyectar? Sentir que la voz no se queda aquí como retenida, apretada en la laringe, sino que sube y se proyecta un poco más alto. También sería el principio de la impostación vocal. ¿Cómo se consigue esto? Sé consciente, incluso puedes hablarte mirándote al espejo para fijarte en cómo vocalizas. Intenta vocalizar un poco más sin que no sea artificial y meter esta tensión extra como yo acabo de hacer ahora.
Otra opción que te va a ayudar mucho a proyectar esa voz es, y aquí entra en juego un poco el movimiento del velo del paladar, y es intentar ahuecar al máximo la cavidad bucal para que la voz suba un poco más alta. Realmente la verdadera caja de resonancia de la voz se encuentra en nuestra cabeza. Por eso antiguamente se decía que la voz te salga por aquí, ¿vale? Porque la idea es no retener el sonido en la laringe, sino que ascienda y suba un poquito más alto. Para esto te recuerdo el ejercicio del preentreno 1, el de realizar esa M. Si cierras los ojos y creas conciencia, sientes cómo ese sonido provoca una vibración en toda tu cabeza y eso es parte de esa proyección. Y aquí también entran en cuenta otros factores. Sé consciente de tu postura, sé consciente de tu respiración, sé consciente del ruido que hay de fondo. Fíjate también en la amplitud del espacio donde vas a tener que impartir esas clases. Por eso, si en este curso quieres ser más eficiente utilizando tu voz, ten presente algo más importante. No tienes que tener una voz con más fuerza, tienes que saber utilizar mejor todas esas herramientas que te acabo de enumerar para que tu voz se proyecte mejor y la utilices de una forma mucho más eficaz. Preentreno 4. Sé mucho más consciente y ten mucho más presente la hidratación. No solo bebas agua cuando tengas sed. Ten siempre a la mano una botella de agua para que, dando buchitos y sorbitos de forma frecuente, esa mucosa que recubre tus cuerdas vocales esté siempre hidratada. Ten en cuenta que tenemos dos cuerdas vocales que se mueven en un movimiento de apertura y cierre y en otro movimiento de la onda mucosa. Si ese movimiento continuo de roce se hace en un medio húmedo, esa vibración y ese contacto entre ellas es mucho más suave y menos irritante que si se hace en un medio seco. Así que toma el buen hábito de beber no solo cuando tengas sed una gran cantidad, sino ingiere buchitos de forma continua para mantener esa mucosa siempre hidratada. Punto número 5 del preentreno vocal. Aprende a detectar todas las señales de alarma que te va mostrando tu voz. Si sientes la voz más cansada tras la jornada laboral, si esa voz se hace más grave y más ronca, si sientes molestias y tensión en la garganta, son señales claras de que no estás utilizando a la perfección esa herramienta que es tu herramienta de trabajo, tu voz. Esto no tiene por qué significar que exista una lesión, pero sí que es cierto que van apareciendo ciertas señales de alarma a las que habría que prestar atención para que la voz no se vea ni forzada ni fatigada y al final todo ese sobreesfuerzo acabe en lesión. Así que ten muy presente todas estas señales que te he comentado para empezar a cuidar esa herramienta de trabajo. Dicho esto, te invito a que eches un vistazo en la cajita de descripción porque te he dejado un enlace donde tienes toda la guía completa con todos los pasos a seguir para que no se te olvide ninguno y puedas empezar a cuidar tu voz de una forma muy sencilla. La fatiga vocal no debería convertirse en algo que simplemente aceptes por dedicarte a la docencia. Así que ten muy presente todos los puntos a corregir para no tener que aceptar ese problema, sino que tomes las riendas y puedas cuidar tu voz como la herramienta de trabajo que es. Y ahora quiero proponerte algo muy sencillo, un reto de 7 días para que no esperes al inicio del curso para empezar a cuidar tu voz,
sino que lo pongas en práctica desde ya para empezar a entrenar tu herramienta más valiosa. Y ahora piensa en algo. El verdadero reto no está en cuidar tu voz y empezar bien en septiembre y olvidarte en octubre. El verdadero reto está en acabar todo el curso con una voz sana, tal y como lo empezaste. Así que por eso te recomiendo mi guía de pautas de higiene vocal para que tengas todos estos puntos presentes y cuides tu voz desde ya. Porque mantener unos buenos hábitos durante todo el curso es lo que va a marcar la diferencia y realmente debería ser el objetivo final. Así que si eres docente, no esperes al primer día de clase, no esperes a que aparezca la ronquera, no esperes a terminar la jornada laboral con la sensación de agotamiento y cansancio vocal. Prepárala porque septiembre está a punto de llegar y tu voz va a ser una de las principales herramientas de trabajo para impartir y realizar esa profesión. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has empezado el curso bien y pasadas unas semanas te has quedado afónico o vas con la sensación de ese agotamiento extremo de voz? Cuéntamelo en comentarios. Y si eres docente, suscríbete a mi canal Manuela Logopeda, porque durante estas semanas vamos a ir preparando juntos nuestra voz para que puedas afrontar el curso. Y recuerda, septiembre está a la vuelta de la esquina, tu temporada vocal empieza muy en breve, así que ahora es el momento de poner todo este preentrenamiento en marcha. Nos vemos en el próximo vídeo.